Mía. Bueno, el espacio de Nicky Di Pierri. ¿Cómo estás, Di Pierri? Bien, todo bien. Les dije que íbamos a hablar de la ilusión del presupuesto de Milei. Sí. Ilusión porque en realidad no se trata de algo que Milei anhele y no tenga, sino de algo que la oposición está blandiendo en este momento, porque es la oposición la que quisiera que se diera una discusión alrededor del presupuesto y no puede. No puede imponerse, no puede prevalecer frente a Milei. Sin ir más lejos, hoy salió publicado por Boletín Oficial la resolución número 3 de este año, si no me equivoco, que es la que establece la discrecionalidad total para el Poder Ejecutivo, de forma tal que pueda disponer de los recursos previstos en el presupuesto sancionado en 2023, pero con los ingresos tributarios y el excedente que provenga de, por ejemplo, las exportaciones, a discreción, como Milei quiera, como Toto Caputo desee, ¿no? El asunto es que la oposición en la Cámara de Diputados vio que podía ganar un cachito de prensa pidiendo a través de la prensa, valga la redundancia, que se discuta o que se incluya el presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó Milei. En las sesiones extraordinarias a las que convocó Milei figuran, entre otros temas, la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla también, eso tiene que ir al Senado, y después hay 4 o 5 leyes que tienen que tratarse en la Cámara de Diputados, que tienen que ver con proyectos de Patricia Bullrich, para endurecer penas, para perseguir gente y lo que ya acostumbra a impulsar la ministra de Seguridad, y no mucho más. Entonces lo que plantean, por supuesto, eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ficha limpia. Y ficha limpia todavía no entró, figura en el temario, pero ni siquiera está terminado el proyecto que supuestamente iba a elaborar Fargosi, un emisario de Javier Milei, para corregir el proyecto originario de Silvia Los Penato y los macristas. Pero como todavía no se presentó, por lo menos hasta ayer no estaba, y la explicación que daban en el Poder Ejecutivo era: estamos por presentarlo, la inferencia que uno hace es que no lo tienen, que no sé hasta dónde redactaron. ¿Qué artículo hiciste? Terminaron agarrando el de Los Penatos, tachando un par de cosas, cambiando ley. Sí, lo que... Si uno tuviera que hacer un paréntesis para explicar qué pasa con ficha limpia, el problema que tiene el gobierno es que después de haber pautado abortar la sesión por un acuerdo que hizo La Libertad Avanza con Unión por la Patria para que no hubiera sesión, para que no se tratara o no se aprobara ficha limpia en la Cámara de Diputados, pagó caro frente a su electorado, el oficialismo. Es decir, los libertarios que votaron a Javier Milei se recontracalentaron con Javier Milei porque la quieren a Cristina presa, algo que Javier Milei no quiere. Y no quiere, por un lado, porque él se jacta de no ser gorila, y por otro lado porque le sirve tenerla a Cristina como la dirigente que sintetiza buena parte del polo opositor. Entonces, como políticamente le sirve que Cristina no esté presa, acordó con el kirchnerismo, el oficialismo, no sacar ficha limpia. Se calentó la base electoral del mileísmo, y entonces lo que hizo Javier Milei fue poner a uno de los suyos a reelaborar la ley de ficha limpia que tenía el macrismo, de forma tal que quede claro que no es para perseguir, entre otras personas, a Cristina Kirchner. O sea que el costo lo va a terminar pagando igual, salvo que lo que terminen redactando sea para perseguir a Cristina Kirchner. O sea que está encerrado el gobierno con eso. Y si vos me preguntás a mí, capaz que no se aprueba ficha limpia. O sea, el único motivo para aprobar ficha limpia es que Milei necesita reconciliarse con ese sector gorila de su electorado, o perseguidor, vigilante, que quiere a una Cristina presa, porque creció políticamente bajo los hashtags de Twitter de Cristina Chorra. Básicamente es eso. Ahora, todavía no lo presentaron, todavía no hay proyecto ficha limpia libertario. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la ilusión del presupuesto? Bueno, les decía, el presupuesto en realidad es lo que está utilizando Milei de lo que se sancionó en 2023, pero con las adecuaciones
que definan él y Toto Caputo. Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, empezó a conversar con otros diputados de la oposición, incluso aliados al oficialismo, y de alguna forma logró que se impusiera en la conversación pública la idea de que la oposición pelea para que se trate el presupuesto. Algo que los gobernadores, incluso los peronistas, y digo más, los kirchneristas, consideran ocioso. ¿Qué pasó ahí? Te dicen, no, Germán está mandado ahí por Cristina para hacer un poco de quilombo, pero lo cierto es que los gobernadores, incluso los kirchneristas, ya cerraron lo que tenían que cerrar con el gobierno y ahora hay que ver si el gobierno paga o no paga. Pero dicen, el presupuesto no les interesa ni siquiera a los gobernadores, y si no lo piden los gobernadores, los legisladores, los que no respondan a Cristina y los que no respondan a Macri, que cada vez son más, no van a sentarse o no van a votar, salvo que se compadezcan de la soledad en que ambos empiezan a quedar. Ese es el subproducto de esta discusión, que puede terminar muy mal para Cristina y para Macri. O sea, puede terminar manifestando la falta de poder en la que se encuentran. O sea, están en un momento donde, pese a su referencia, ambos son los líderes partidarios de los espacios políticos que definieron el campo de la batalla en los últimos 20 años, y sin embargo hay cada vez menos actores que les responden. Por ejemplo, algo que fue tal vez sorpresivo, pero en las últimas semanas trascendió que el gobernador de Formosa, Gildo Infran, que es autoridad partidaria del PJ y que si bien en el último año problematizó, tensó la cuerda o hasta manifestó diferencias tácticas con Cristina, nunca fue sospechado de ser anti-kirchnerista, ni mucho menos. Y sin embargo, trascendió finalmente que terminó acordando con Karina Milei fondos para la autovía 11, que es un tramo de la Ruta 11. La Ruta 11 une Santa Fe con Formosa, o sea, conecta hasta con el límite con Paraguay. Y en el tramo de la autovía 11 que le interesa a Infran, se conecta la capital formoseña con Chaco. Y es una obra que tanto Chaco como Formosa consideran importantes para el tránsito de las mercancías, básicamente. Y había llegado a abril, mayo de 2023 con un 60% de ejecución esa obra pública, y se estimaba que para 2024 iba a estar terminada, pero claro, Milei interrumpió la obra pública y esa obra sigue tal y como la dejó el gobierno del Frente de Todos, al 60-70% de su conclusión. Algunos dicen que fue Infran personalmente el que negoció con Karina Milei cuando Karina fue a una mini gira por Corrientes, Chaco y Formosa que terminó el 10 de noviembre pasado. Otros dicen que fueron enviados del gobernador los que se juntaron con la hermana del presidente. Poco importa si fue Infran o si fue un hombre de su confianza, porque lo cierto es que lo que uno va observando es que la semana pasada, sin ir más lejos, el juzgado electoral número 1 de Formosa, a cargo de un juez amigo y confesado por él, amigo de Jerónimo Ustarroz, hermano de Guado de Pedro, le habilitó la personería jurídica al Partido La Libertad Avanza en Formosa. Y el principal armador de La Libertad Avanza en Formosa es un diputado libertario que se llama Gerardo Gustavo González, o sea, puesto en ese rol por la propia Karina Milei, y al mismo tiempo Gerardo Gustavo González es una persona identificada o allegada con el jefe de gabinete de Gildo Infran, Antonio Pomelo Ferreira. Entonces uno empieza a ver que hay vasos comunicantes entre el peronismo que van desde el Senado o desde gobernaciones hasta la Casa Rosada, que cada vez se tornan más indesmentibles. Y al mismo tiempo van mostrando cómo hay una especie de paulatina subordinación de las estructuras del peronismo a las condiciones que va imponiendo Javier Milei. Entonces Javier Milei dice, no va a haber presupuesto, o el presupuesto va a ser el del 2023 prorrogado, y yo voy a hacer lo que se me canta y voy a negociar tete a tete con cada uno de los gobernadores lo que los gobernadores necesiten, siempre y cuando los gobernadores no me jodan. De esa forma, Formosa obtiene, veremos si lo obtiene, pero el acuerdo dice que debería tenerlo,
los fondos para terminar la autovía 11, eso debería materializarse en febrero, o sea, el mes que viene, que es justamente cuando están pautadas las sesiones extraordinarias. Otro paréntesis necesito hacer. Las sesiones extraordinarias no van a arrancar hasta que Milei no vuelva de sus mini vacaciones, ¿no? O sea, Milei está yendo ahora a la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, después pega viajecito al foro de Davos. El foro de Davos termina el viernes 24 y por lo que me cuentan, el entorno de Karina Milei, es decir, las secretarias de Casa Rosada, están trabajando para extenderle la estadía en Europa a Javier Milei. Están viendo si puede ir de visita a algún estado o a encontrarse con algún líder de la derecha, puede ser Víctor Orbán, para permanecer algunos días más de vacaciones. O sea, quiere descansar el presidente. Eso es lo que transmiten en Casa Rosada. Cierro paréntesis. Las sesiones extraordinarias entonces van a transcurrir en febrero y difícilmente incluyan la discusión sobre el presupuesto. Esto es lo que uno puede informar hoy a esta hora, porque los gobernadores, no solo Gildo Infran, puse el ejemplo, si se quiere, más emblemático de un gobernador peronista que no es antikirchnerista, los gobernadores están cerrando por la propia con el gobierno lo que necesitan. Y así como le pasa eso a Cristina, a Macri le pasa mucho peor. ¿Por qué? Porque Macri lo único que tiene ahora para sí es el territorio porteño. A través de su primo, Jorge Macri, viene resistiendo las embestidas libertarias. Esto del desdoblamiento de las elecciones es una de esas manifestaciones, pero también lo es la pelea por el presupuesto. ¿Qué pasó el martes? El martes se envió un comunicado con la firma del PRO, el partido de Macri, que habría sido publicado sin que lo vieran otras autoridades partidarias u otros referentes del PRO. Por caso, Cristian Ritondo, que es el titular de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, no vio el comunicado antes que saliera. Se enteró cuando lo publicaron en las redes sociales. Ese comunicado que decía, la prensa se quedó con que ese comunicado decía que Milei era un autoritario, y entonces después hasta Mauricio Macri salió a decir que eso era una demasía. Pero lo más importante es que ese comunicado planteaba que tenía que discutirse el presupuesto en el Congreso. O sea, lo mismo que plantea Germán Martínez desde el kirchnerismo, lo planteaba Mauricio Macri en ese comunicado que habilitó. ¿Y qué problemas le trae eso a Mauricio Macri? Que los gobernadores del PRO, por ejemplo, Ignacio Torres de Chubut, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, ya cerraron este tipo de acuerdos que Infran cerró con Karina Milei, también con Javier Milei. O sea, los muchachos gobernadores del PRO ya pautaron lo que quieren para sus provincias. Entonces no necesitan tampoco el presupuesto. Un diputado peronista de San Juan me decía ayer, ¿y a quién puta le importa el presupuesto si los gobernadores ya tienen todo abrochado? Insisto, yo quiero ver si Milei cumple con todo lo abrochado. El año pasado se discutió mucho sobre si los gobernadores se entregaban por un plato de lentejas o por algo más. Lo cierto es que tanto Germán Martínez mismo en una reunión de comisión de presupuesto en mayo, como la información que filtró el propio gobierno en su momento, más tarde, daba cuenta de que gobernadores como Jaldo de Tucumán o Jalil de Catamarca recibían miles de millones de pesos por parte del gobierno. Si uno se pone a pensar cuánto representaban esos miles de millones de pesos, tiene que asumir que es poco. O sea, sí, si quieren se vendieron por un plato de lentejas, pero era lo que había, o era lo que ofrecían y lo agarraron. Se vendieron muy barato. Con malicia, un dirigente político dice, ¿3.000 millones de pesos? ¿Jaldo se vendió por eso? ¿Es lo que cobra un comisario en México para tener a raya el narcotráfico? O que tener adornados a unos y a otros y que no se pudra la cosa. O sea, se vendió por lo que se vende un comisario en México. Eso es lo que te estaban queriendo decir. O sea que sí, es barato, pero lo tienen abrochado. Y en parte eso lo cumplió Milei el año pasado. Ahora, pregunta, Ipi, Jaldo y Jalil básicamente no solo es que negociaron, se ve totalmente entregados. Y bueno, es lo que dicen por un plato de lentejas. Por eso, están entregadísimos. Otra cosa de por ahí Gildo Infran
no lo veo en esa postura más allá de las negociaciones que cualquier gobierno tiene con los gobernadores, esto hay que decirlo, pero siempre incluido en el presupuesto, o sea, por ahí es el diferencial. La pregunta es, ¿qué tanto confían en que cumplan el gobierno todo lo que prometió? Porque ya hay antecedentes de promesas a través de quizás un tercero, Guillermo Francos, que luego no terminan cumpliendo. Yo creo que la pregunta es recontra pertinente y además está hecha en el momento justo. ¿Por qué? Porque nombré a Nacho Torres y a Rogelio Frigerio. ¿Cuál es el horizonte de esos gobernadores? Escalar. Esos gobernadores, por ejemplo, en el caso de las PASO, quieren que se suspendan este año, no que se eliminen, pero que se suspendan ¿para qué? Para que puedan estar vigentes en 2027 y que ellos mismos puedan utilizarlas, a las PASO, para dirimir la candidatura presidencial por el PRO. Ajá. ¿Sí? Entonces, la proyección de ellos es ir hasta lo más alto de la magistratura argentina, ir hasta la presidencia de la nación. Por esa razón, son tipos que negocian, y yo podría decir, aunque no comparto ideológicamente nada ni de Nacho Torres ni de Frigerio, no están entregados, sino que están construyendo su propio caminito hacia el poder. Y lo mismo podría decir de Gildo Infran, pero en el caso de Gildo Infran incluso podría observarse una actitud de defensa de un horizonte colectivo, porque Infran sabe, es consciente que nunca podría llegar a ser candidato a presidente por el peronismo, pero su voluntad es fortalecer el peronismo. El problema, o en todo caso, el nudo del conflicto que estoy poniendo sobre la mesa cuando digo que la ilusión del presupuesto puede llegar a revelar que Macri y Cristina no manejan a los suyos, o a los más pesados dentro de los suyos, es que Infran está disputando la gravitación al interior del peronismo con estas decisiones con Cristina. Porque Germán Martínez pide el presupuesto e Infran contesta de Formosa, no necesito el presupuesto. Yo ya estoy, yo ya arreglé. Y no es solo eso lo que arregla Infran, ahí es donde también acertás con la pregunta. Infran, ¿qué quiere o qué pretende o qué busca? Infran busca, por un lado, limar a Javier Milei con la rosca en la Cámara de Senadores, de forma tal que Milei no pueda quedarse con todo el poder del Senado, y por eso se dice que Francisco Paultroni, que es un aguerrido libertario expulsado del bloque de la Libertad Avanza por oponerse a la designación del hijo, y además es uno de los que está habilitado por Victoria Villarruel para un armado político que tal vez pueda usar eventualmente ella después de las elecciones de este año. Bueno, a Paultroni dicen, lo tienen también como una persona que acuerda con el infranismo hasta dónde moverse. Se matan. Porque es formoseño, aclarémoslo por las dudas. ¿Sí? Claro, no lo aclaré bien. Sí. Paultroni es oriundo de Formosa, tiene campos en Formosa, se autopercibe productor agropecuario. ¿Por qué la palabra autopercibe? Perdón. Porque no sé si es su definición, digamos. Su definición característica. Claro, o sea, te dicen que es, o que él dice que es un productor agropecuario, pero también se comentan cosas sobre sus aptitudes para la tarea. Entonces, yo qué sé. Está bien, sí. Es senador, punto. Punto. Y como senador arma y pone a disposición su armado de Victoria Villarruel. Pero eso se supone, o se comenta en pasillo, está charlado con Infran. ¿Por qué Infran apostaría a que Paultroni arme para Victoria Villarruel? Para limar a Milei. Claro. Y al mismo tiempo que hace esto, trata de limar a Victoria Villarruel, rosqueando en el Senado que Lijo sea el juez de la Corte a designar, y también que Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado, que responde a Victoria Villarruel, sea barrido de esa posición y termine un peronista en ese lugar. Un peronista o un aliado o ex peronista, porque podrían ser candidatos a ocupar esa posición, no alguno de los senadores que integran el bloque de Mayans y Juliana Di Tulio, sino alguno de los que ya se fueron. Lo cual, diríamos, no es, en términos de rigor ideológico,
algo que le convenga al kirchnerismo, pero sí algo que lima a Victoria Villarruel. Entonces hace el juego a dos puntas. ¿Y para qué? Para fortalecer el peronismo con la debilidad de su adversario. A eso juegan algunos gobernadores también. Esa es la complejidad de la disputa en curso. Pero sí se empieza a notar que el malestar que desde el año pasado se pone sobre la mesa cada vez que hay una votación importante al interior de los bloques del peronismo y del macrismo, se va agudizando. Así como los del macrismo tienen dificultades, Ritondo u otros, tienen dificultades para contener a la tropa propia de que salte a los brazos de los libertarios, el peronismo tiene dificultades para contener a la tropa propia que no va a saltar a los brazos libertarios, pero que puede terminar subdividiéndose al interior de la fuerza política y no respondiendo a Cristina o al kirchnerismo. Esos mismos actores del peronismo que reniegan de lo que yo vengo comentando, es una agenda exclusivamente metropolitana del peronismo, una agenda que responde a una mirada de capital y conurbano, ¿no? Que es lo que se parece a lo que nos interesa a nosotros. Son los temas que discuten los dirigentes que orbitan en esta zona nada más, pero que no tienen nada que ver con la agenda de provincias más alejadas del centro neurálgico del poder en Argentina. Bueno, eso se va traduciendo muy de a poco en la necesidad de mostrar los dientes. Y uno no sabe si se va a producir antes o después de las elecciones esa escisión, esa separación interna, pero ya está en curso hace rato. Y las desobediencias se manifiestan en signos por ahí más chiquititos, porque cada tanto aparecen legisladores que votan una cosa o retasean el quórum, pero está pasando eso. Y tal vez una mañana nos despertemos con que hay un pedacito del bloque de diputados de Unión por la Patria que ya no pertenece, o que se llama de otra forma, que está dentro, pero que no va a votar lo mismo. Yo acá me aventuré hace unas semanas largas a decir que hay cierto sector. Hay un diputado, no sé el nombre ahora, que hizo un monobloque ya. Sí, Roberto Mirabella. Ahí va, sí. Que era el inicio de esto que vos estás contando. Claro. Y según charlando con otros, hay dirigentes que quizás uno asocia más al albertismo en su momento, que están haciendo este tipo de movidas de empezar a moverse por afuera. Pero no es albertismo. No, bueno, los que uno asociaba en ese momento. Digo, no. Ahora ya no existe más el albertismo. No, pero tampoco. Sí. Lo que quiero decir, por ejemplo, hay un grupo de alrededor de 20 o 30 diputados kirchneristas que reniega de la conducción de Cristina. Sí, seguro. Tienen un grupito de WhatsApp aparte y se juntan por fuera de las reuniones de bloque de Germán Martínez. Sí. Y esos kirchneristas van desde Hugo Yasky hasta diputados más de centro izquierda dentro del bloque de Germán Martínez. Hay mucho volumen político dentro del kirchnerismo que está cansado del modelo de conducción de Cristina. Y eso pasa hace rato, pero cada vez se torna más palpable, y por eso pasa esto de que se atreven a decir, che, esto que dice Germán Martínez en el presupuesto, fulbito para la tribuna, lo mandó a decir Cristina, pero no pasa nada. Sí, de hecho, bueno, en el comunicado que no se de PRO, una de los que se cuestionaba era el de eso, que no se envió el presupuesto también. Por eso lo digo, claro, pero quien necesita el presupuesto para hinchar las pelotas es Mauricio. Dentro del PRO, quien necesita el presupuesto para hinchar las pelotas, subrayo eso, es Mauricio Macri, a través de Jorge Macri. Pero los gobernadores de Juntos por el Cambio ya cerraron con Milei y no necesitan el presupuesto. Entonces hay un montón de legisladores, por ejemplo, la que lo hizo público fue Silvana Giudici, que es legisladora del PRO ahora, era del radicalismo, por eso digo que ahora es del PRO, hizo público que el presupuesto está bien tenerlo, que institucionalmente corresponde, pero que si se corre el riesgo de que el kirchnerismo te meta déficit fiscal, no hay que tratarlo. Claro, encuentra la excusa para decir que no hay que tratarlo, pero en definitiva lo que está diciendo es basta, no jodan con el presupuesto. Ahora tenés de los dos lados. Que se empieza a dividir el bloque de Unión por la Patria es una notición para Milei. Que entre más dispersos estén, mejor.
Sí. Y peor para todos nosotros, claro, no para el peronismo, Sí, sí, porque tenés menos fuerza para resistir a leyes que envíen. Y al mismo tiempo, o en todo caso, uno podría preguntar si la división del bloque es causa o consecuencia de las divisiones que ya vienen ocurriendo con la interna de la experiencia Frente de Todos o Unión por la Patria. Digo, ¿cuánto tiene que ver con la partición eventual del bloque de Unión por la Patria en el Congreso, la pelea entre Cristina y Axel? Algunos te van a decir muchísimo, tanto que dentro del bloque hay algunos que dicen que Axel Kicillof tiene que desdoblar la elección provincial para separar lo que se discuta en términos electorales en la provincia, y Kicillof sea quien capitalice eventualmente ese volumen de votos. Y otros, los que responden a Cristina, te dicen no, tiene que ser la elección el mismo día que la nacional, la elección de los legisladores de la provincia y de los concejales de los municipios, el mismo día que la elección nacional, porque la excusa insostenible es porque si no te van a plebiscitar la gestión y vos en seguridad y salud, Axel Kicillof, andás mal. Eso es lo que dice el cristinismo. Y conviene que la hagamos toda junta para que se discuta lo nacional y se plebiscite a Milei. Pero más allá de los intereses, esto que está muy bien lo que contaste, muy interesante, hay una cuestión también de fáctica. Yo recuerdo cuando se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, había gente votando al lado de la mañana. La dificultad de hacerlas concurrentes. Sí, concurrentes, porque ya son dos sistemas diferentes. Claro. Se votó, creo que un porcentaje en blanco para la jefatura de la ciudad, si no estoy equivocado, porque no votaban al jefe de gobierno, pero votaban al presidente y pasaron todo ese tipo de cosas. Sí, finalmente no era tan voluminoso, me parece, el sufragio en blanco. Pero sí tardaron... Sí hubo problemas en el inicio, pero después pasó como por un tubo la elección. En el caso de la provincia de Buenos Aires es más grande, es más difícil, más difícil. Por eso Alejo Ramos Padilla viene advirtiendo que no se pueden realizar, claro. Que hay un riesgo, que es difícil la organización, que es la logística muy difícil de lograr, y además también hay otro punto para hacerlas separadas, en un punto de complicación, y están los fondos para hacerlas por separado, porque se dice que cuando coincide la fecha de las nacionales con las provinciales, el costo corre a cargo de la nación y la jurisdicción lo que pone son los edificios donde vas a sufragar. Entonces hay una discusión sobre si se puede, si no se puede, si se puede costear o no. Hay una discusión económica o economicista sobre eso. No sé cómo va a terminar, pero me parece que en todo caso lo economicista se va a subordinar a lo político. Claro. Y lo político depende de la voluntad que tengan los dos actores principales en esta discusión, que serían Axel Kicillof y Cristina Kirchner, de ponerse de acuerdo o definir que ya no van a estar más de acuerdo. Pero en sí, vuelvo al inicio, y es que toda esta discusión del presupuesto, que es ociosa para la mayoría de los actores interesados en la disputa, revela cómo viene menguando el poder de Macri al interior de las filas del PRO y el poder de Cristina al interior del peronismo. Y también cómo aplica las leyes del mercado para la repartija del presupuesto, ¿no? El tipo... A ver. No, esto, ¿qué negocio con vos? ¿Qué te doy? ¿Qué no te con cada uno? Aplica como su modelo incluso en la política interna, ¿no? Todo el tiempo resonaba eso, ¿a qué me das? ¿Qué te doy? No es nuevo, es lo que decía Lautaro, que forma parte de la negociación política. Sí, desde siempre. Claro, pero lo que puede ser el dato de esta época es la descomposición de las dos grandes coaliciones que rigieron en los últimos 20 años. Sí. Juntos por el Cambio, PRO y Frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria o kirchnerismo, están disolviéndose. Es la crisis del sistema. Bueno, ¿en qué se convierte todo eso? Que no va a desaparecer. O sea, es fuerza política. La fuerza política es energía social disponible para hacer política. Eso es fuerza política. Bueno, esa energía no desaparece
No desaparece porque estamos vivos, y porque estamos vivos hacemos política. Porque la política es la forma en que organizamos nuestra vida. Entonces, eso que no desaparece, ¿en qué se convierte? ¿Cómo se reconfigura? ¿Cómo se ordena? ¿Va para un peronismo más clásico? ¿Va para seguir quedándose bajo la órbita de Cristina y lo que Cristina representa? Bueno, esa pregunta es la que todavía no se puede responder, me parece. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Dipi. No, de nada, Marcelo, a mí me encanta venir a tu programa. No, es un placer. Es tu programa, ¿sabes qué? Sentiste en tu casa. A él le gusta venir por el desayuno. Claro. El desayuno es muy No venga bueno. por el desayuno. Es muy bueno el desayuno. Queda feo. Bueno, Magio, llévalo, vamos a tanda y volvemos y seguimos. Un abrazo en